el hecho de que Milei comience una suerte de enfrentamiento a todos los sectores es parte de una estrategia comunicacional o realmente se muestra como es? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que si es así o está, digamos, actuando, es imposible de saber. Lo que sí, nosotros ya teníamos mucho antes de que ganara Milei una impronta de un Milei muy agresivo, que, bueno, recordará la audiencia que se hizo conocido con eso, en distintos foros, insultando periodistas. De hecho, creo que lo que más le rindió para hacerse conocido fue hace algunos años, no me acuerdo ya cuántos, cuando insultó a una periodista salteña por una pregunta que le hizo muy atinada. La periodista tenía que ver con si en Estados Unidos, en los años 30, Roosevelt había aplicado las teorías keynesianas, o sea que efectivamente fue así, y Milei le contestó muy agresivamente, descalificándola y diciéndole no, era imposible, porque la realidad es que Keynes había escrito su libro sobre el capital, el trabajo, etcétera, etcétera, varios años después del gobierno de Roosevelt, lo cual ambas cosas son ciertas. Es cierto que él escribió su libro, publicó, mejor dicho, su libro, pero bueno, volviendo a esa anécdota que lo pinta de cuatro fronteras Milei, la periodista tenía razón, porque Roosevelt fue el presidente de los años 30 hasta prácticamente el principio de la Segunda Guerra Mundial, y rescató indirectamente, hay un debate sobre eso, a Estados Unidos de una recesión muy profunda en los años 30, la famosa crisis del 30, bueno, había aplicado preceptos keynesianos por primera vez, no fue el único en realidad, ¿no? Y con eso se demostró un Milei que por un lado tenía un costado tremendamente teórico, cosa que lo vemos ahora, y por otro lado muy agresivo hacia el periodismo. Y lo que estamos viendo hoy, con los ataques a todos los periodistas que lo critican de una manera bastante agresiva, en el caso de Fontevecchia, la verdad que es preocupante, donde un presidente festeja que un medio pueda quebrar, por más que después digamos que quizás el perfil se equivocaron pronosticando una caída de Milei que no se iba a dar, ¿no? Y tenemos ahora, como vos bien preguntás, un Milei en las encuestas que estamos viendo día a día. Me acaba de llegar, por ejemplo, una que acaba de hacer proyección de la encuestadora de Manuel Zunino, por ejemplo, que es una más que está mostrando a una opinión pública, y cuando se le pregunta cómo está, la gente está sufriendo mucho. 60% dice que no llega a fin de mes o que directamente no la está pasando muy mal, y sin embargo hay todavía una ligera, pero hay todavía una aprobación ligera de su gestión mayoritaria, con lo cual podría, no sé, parafraseando al viejo presidente Carlos Menem, estamos mal pero vamos bien, o sea, la gente igualmente confía. ¿Hasta cuándo eso estamos mal pero vamos bien, en el sentido de, porque sí o sí se necesita para continuar ese rumbo, no solamente en mantener el rumbo económico, sino también el rumbo institucional? Es decir, el planteo hacia algunos sectores, vos mencionaste el periodismo, Diego, pero también están unos planteos que preocupan: Congreso de la Nación, gobernadores. Esas son herramientas de la República que sí o sí hay que, no digo por lo menos convivir, sino respetar y tener entre todos una convivencia pacífica. Sí, no solamente por una cuestión de respeto institucional, sino quizá también por interés del propio Javier Milei. Te doy un ejemplo de una encuesta, te la adelanto, que vamos a dar en el programa de televisión, en la hora de Machiavelli. De paso me paso el chivo a los que tengan flow el domingo a las 23, pero a las 23:30 está en YouTube igual, en donde vamos a mostrar una encuesta de proyección hecha en exclusiva sobre la reforma laboral, ¿no? Recordemos que la reforma laboral estaba en el DNU, 300 decretos que el presidente lanzó en diciembre, y más allá de que el DNU tenga medio rechazo en el Senado,
el más importante de todos los capítulos era la reforma laboral, que estaba en el DNU, lo cual políticamente fue un error gravísimo, meter una cosa tan conflictiva como una reforma laboral, que demostró ser conflictiva a lo largo de toda la historia de la democracia argentina, meterla en un decreto. Cuando, y eso es lo interesante de esta encuesta, es que había y hay todavía una enorme aprobación para una reforma laboral. Muy grande, tenés más del 60% de la opinión pública que considera, pregunte como lo pregunte, que es necesaria una reforma laboral para que las empresas puedan dar trabajo. Y con semejante aprobación, haber terminado, por amparos de la CGT, de los sindicalistas, haber terminado con esto en una Corte Suprema que además, por eso todo el ataque contra la Corte Suprema con su presidente Horacio Rosati, todo ese ataque con intentar meter a el hijo muy polémico, es porque Rosati debe entender ya en todos sus idiomas que no piensa tratar el tema. Es un tema de la política que no quiere tratar la Corte Suprema, por lo tanto queda ahí empantanada hasta que Dios sabe cuánto. Bueno, se viene hablando, estamos en abril, estamos a mediados de abril, Milei asumió el 10 de diciembre y mandó un boceto de la ley ómnibus. No está la reforma laboral en esa ley ómnibus. Por lo tanto, bueno, podría ser que aparezca la semana que viene o la otra alguna versión, como se está hablando, más racional de reforma laboral, acotada, pero todavía no apareció. Y la verdad que no se entiende la mala cintura política del gobierno teniendo aprobación para eso, y no tenerla. Perdón, Diego, perdón que te haya interrumpido. ¿Mala cintura política o soberbia de entender y tener una estrategia de llevar todo por delante? Sí, las dos cosas, ¿no? O sea, la mala cintura política se traduce o se ve con esa soberbia de, bueno, empezar tratando al Congreso en su discurso inaugural ya de espaldas al Congreso, después de llamarlos ratas cuando se las necesita. Sobre todo, no olvidemos, una fuerza nueva que tiene 10% del Senado y 15% de la Cámara de Diputados, con lo cual necesita de formar alianzas, aunque sea transitorias, con lo cual necesita del diálogo del Congreso. Y bueno, evidentemente hasta ahora no salió. El resultado es que la economía, digamos, el ajuste macro que está haciendo el presidente es el que trae el dolor. Las reformas micro, como por ejemplo la reforma laboral y otras tantas, son las que pueden traer el trabajo, la inversión y compensar el brutal ajuste que está haciendo. Y bueno, eso no está saliendo por ahora, ¿no? Habrá que ver. Tocaste un tema sensible con respecto al hecho de consenso, porque dando y tomando como detalle lo que pasó en el día de ayer, Congreso de la Nación, la Comisión de Juicio Político, pero no es el primer antecedente. Ya pasó con Rodrigo Marra, ya pasó con otros que lo acompañaron en un inicio. El presidente el que iba a ser el vicepresidente primero, después lo movieron, ahora movieron al presidente del bloque. Es decir, que aparentemente confía, pero no confía en algunas personas y está en la eterna búsqueda de enemigos. Sí, la constante búsqueda de enemigos y de gente propia, ¿no? Lo que vimos ayer de prácticamente llegar a romper el bloque, el pequeñísimo bloque de la Libertad Avanza en diputados es incomprensible como vos bien decías, muchos aliados que tenía, que lo ayudaron a ayudar, hoy contaminados, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, de la que fue su candidata a gobernadora, Carolina Píparo, que lo único que sirvió finalmente fue para garantizarle el triunfo a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero hoy están peleados. Y si buscamos la lista de los que estuvieron con Milei y se pelearon, es mucho más larga del único caso que conocemos de reconciliación, que es el de José Luis Esper. Exactamente. Y ni hablar de enfrentarse con aquellas personas que en su momento conformaron un espíritu libertario, como el caso de López Murphy, que finalmente... López Murphy, por ejemplo. Digamos que López Murphy es un tipo de principio, dice, bueno, yo voy a votar, voy a acompañar todo en lo que esté de acuerdo, y él está de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero desde el punto de vista político es un sinsentido
tratar de buscar enemigos en lugar de tratar de conformar una alianza lo más grande posible para poder llevar adelante las políticas, porque acá tu pregunta es fundamental, y es cuánto tiempo, y el cuánto tiempo va a depender de cuántas reformas micro, digamos, esta es la reforma laboral, la reforma del Estado, las regulaciones, todas las reformas que puedan generar en el inversor de adentro y de afuera la confianza para empezar a invertir, empezar a contratar, empezar a prever el futuro. Pero además hay un elemento político muy importante, ¿no? Y es que afuera, se lo dijo el Fondo Monetario ya 2 veces, a falta de una, a través de Gita Gopinath, que dijo, esperemos que las reformas tengan consenso, y hace 2 semanas que estuvo Rodrigo Valdés, el jefe del hemisferio occidental, diciéndole, bueno, que el ajuste no afecte a los más pobres. Están todos viendo la sustentabilidad política del ajuste y de las reformas, y Milei lo que está mostrando es, que habiendo tanto consenso, de alguna forma él busca romper con la política, y lamentablemente en un sistema democrático habrá políticos que no nos gusten, pero sin consenso no se consiguen las cosas. Y la última parte, sé que estás con una agenda ajustada, Diego, y queríamos aprovecharte por el tema de la oposición, y voy a traer a colación la famosa frase del general: no es que yo sea bueno, los otros son muy malos. Y en este escenario, claro, Milei se está, porque convengamos, junto por el cambio, no se sabe qué pasa, el radicalismo está en una suerte de debate interno, no define bien el liderazgo. Por un lado está el liderazgo de Lustó, más allá que los papeles digan que es presidente, pero los gobernadores no le responden a Lustó. Por otro lado está el liderazgo de Cristina, que aparece o no aparece, pero tampoco los gobernadores le responden a Cristina. La CGT, que obligada por las bases convoca un paro, pero recién para el 19 de mayo, tratando de conseguir algo en el medio, y ni hablar de aquellos sectores que en su momento podrían presentar, y hablamos de las sociedades intermedias que están desaparecidas. La iglesia es la única que cada tanto levanta la voz, pero hoy por hoy se lo ve al único, es en el centro de la escena, obviamente es el presidente, poder político, algunas cuestiones, las encuestas que le siguen favoreciendo al presidente, pero da una suerte que no hay oposición, o por lo menos nadie que le plantee enfrente, mire, estas son las cuestiones que hay que tratar, es cierto, pero este es el camino. Sí, y además es una muy buena pregunta a la que no hay respuesta, porque la confianza de la gente en Milei, a pesar de todos los esfuerzos que hace Milei por generar dudas en los analistas, los inversores, los organismos internacionales, está porque del otro lado no hay todavía nada. Entonces la gente dice, bueno, fracasó el peronismo, fracasó Juntos por el Cambio, fracasó Macri, Cristina, Alberto ni hablar, Massa ya fue ministro de Economía, esa fue la candidatura más increíble, un ministro de Economía que llevó al país al fracaso estrepitoso, o continuó, aseguró un fracaso estrepitoso, digamos, que está entre los opositores. Por lo tanto, la gente, yo creo que, pero esa es una opinión personal, yo creo que la confianza de la gente es más es lo que hay. Hay que confiar porque no queda otra. Estamos mal, pero hay que confiar. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, es muy difícil de saber. Acordate, Raúl, que lo teníamos a Pepe Albistur, ¿no?, que fue el secretario de Comunicación de Néstor Kirchner, publicitario peronista, que de había dicho ahí muy cómodo y muy orondo desde su casa en la playa de Cariló, se mostró comiendo pochoclo y proponiéndole a los militantes peronistas que compren pochoclo, claro, para verlo caer, y que lo llamaban a Milei Semana Santa, porque no se sabe nunca si cae en marzo o cae en abril. Bueno, llegamos a Semana Santa y Milei tuvo un aumento de imagen. Exactamente. Y lo último, es imposible contestar. Claro, ese aumento de imagen no le está haciendo a la Libertad Avanza quemar algunos tiempos. Lanzar ya lo que es el armado 2025, ¿no es muy apresurado, Diego? Muy apresurado. De todos modos, a favor de Milei se puede decir que todo esto es un tema de lo que Durán Bada llamaría el círculo rojo,
y no llega a la gente, de todos modos yo diría que ponga atención, ¿no? Porque ya hay encuestas que están preguntando, por ejemplo, ¿a usted qué le parece que el presidente pase tanto tiempo en Twitter? Y la gente lo ve mal. Y entonces si esto empieza a llegar en un presidente o un círculo presidencial haciendo política pensando en un 2025 cuando la gente no llega a fin de mes, bueno, si le llega a la gente esto, yo diría que eso es otra señal de alerta que vos muy bien planteás, que va a llegar mal, ¿no? O sea, tanto la pérdida de tiempo en redes sociales como la pérdida de tiempo en una política de futuro cuando la gente está tan mal y no es una buena estrategia de comunicación. Y sobre todo no es una buena estrategia de comunicación no lograr las reformas que finalmente le van a dar la sustentabilidad a su gobierno, porque el déficit cero es muy bueno para mostrarlo como un trofeo de caza, si queremos, pero es para los titulares de los diarios. Para las inversiones es una condición necesaria, pero absolutamente insuficiente. Claro. Porque si con estas condiciones de mercado laboral, con estas condiciones impositivas, no va a haber muchas inversiones por más déficit cero que haya. Diego, porque no se lo va a ver sustentable. Como siempre, agradecido que te tomes unos minutos para hablar con Corrientes y eso que mencionaste Twitter, el tiempo que pasa el presidente en las redes sociales, pero no mencionamos Jumbo Bot, que va a ser para otra conversación. Sí, bueno, eso es parte del estar demasiado tiempo en Twitter. Twitter te lleva errores, ahí lo tenés, al Jumbo Bot. Diego, muchísimas gracias por tu contacto. Raúl, un gran abrazo. Saludos a los correntinos. Gracias. Hasta acá Diego Delimberger, quien es analista político, tiene su programa de análisis político todos los domingos, lo mencionó en el transcurso de la nota, hablamos de la hora de Maquiavelo, que se lo puede ver por Canal 26. Sotelo, ¿cómo buenas tardes? Buenas tardes, Raúl, buenas tardes para todos. Una jornada con llovizna en la capital correntina. Hermoso día, Sotelo. Garúa, cubierto, gris, mucha humedad también. 20 grados 8 la actual. Son los días que más me gustan. 96 el porcentaje de humedad. Odio el sol. Está bien, está bien. Vientos desde el sur, digo, 14 kilómetros por hora. Visibilidad de 4 kilómetros es bastante reducida, por cierto. Hay que tener en cuenta esto a la hora de salir a la ruta, de manejar. Mañana viernes 19 la mínima, 24 la máxima, con probabilidad de tormentas durante todo el día. Tormentas aisladas durante toda la jornada del viernes. El sábado, misma situación. 21 la mínima, 27 la máxima, tormentas durante toda la jornada del sábado. Domingo, tormentas, 22 de mínima, 27 de máxima. Lunes sigue el pronóstico de lluvia, 21 de mínima, 26 de máxima. El martes recién mejora, mayormente nublado, algo nublado sin probabilidad de precipitaciones, 19 de mínima, 27 de máxima. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Sí, los títulos nos vamos a la pausa. Usted así que elija los títulos y nos vamos. Bueno, hubo Europa League con presencia y protagonismo argentino, grandes duelos con campeones del mundo con goles y con asistencias. Vamos a hablar de eso. Ya está en disputa Lanús 0, Deportivo Garcilaso 0 por la Copa Sudamericana. Va a jugar Belgrano después. Juega River por Copa Libertadores de América a las 21, recibiendo a Nacional de Montevideo. Vamos a hablar de eso, por supuesto. Y hay que hacer un resumen de lo que se pasó ayer con tanto Sudamericana como Libertadores, teniendo en cuenta que a esta hora de la tarde la noticia pasa por San Lorenzo, que ayer perdió 2-0, feo, perdió contra Independiente del Valle en Ecuador, y se está hablando de que sería el final del ciclo de Rubén Darío Insúa. Todavía no lo confirman oficialmente, muchos periodistas ya dicen que esto es una decisión tomada. Hubo una reunión entre Moretti, el presidente de San Lorenzo, con Néstor Ortigosa, el ex capitán del Ciclón